Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y cotilleos. Suscríbete y no te pierdas la historia detrás de los cotilleos. La llegada del verano cambió por completo el ambiente dentro de esta historia ficticia. Los comentarios comenzaron a multiplicarse desde primera hora del día. Todo el mundo hablaba de un merecido descanso. La curiosidad crecía con cada conversación. Las sonrisas empezaban a aparecer en todos los rincones. La expectativa era evidente. Dentro de esta narración ficticia, la noticia de unas vacaciones despertó el interés de todos. Los compañeros comenzaron a imaginar cómo sería ese tiempo lejos del trabajo. Algunos hablaban del mar. Otros imaginaban largos paseos bajo el sol. Cada persona construía una imagen diferente. La imaginación hacía el resto. El ambiente del set parecía mucho más relajado. Las conversaciones giraban alrededor del verano y del descanso. Los pequeños detalles se convertían en protagonistas. Las risas ocupaban el lugar de las prisas habituales. Todo transmitía tranquilidad. El buen humor dominaba la jornada. Las personas comentaban que después de muchos días de trabajo siempre llega el momento de hacer una pausa. Esa idea fue compartida por todos. El descanso era visto como una oportunidad para recuperar energías. Cada comentario despertaba nuevas sonrisas. La atmósfera seguía siendo positiva. El entusiasmo continuaba creciendo. En esta historia de ficción, Zenka aparecía como una persona que disfrutaba de la calma y la serenidad. Su actitud tranquila despertaba comentarios positivos entre quienes lo rodeaban. Nadie parecía tener prisa. El ambiente invitaba a disfrutar del momento. La sensación de verano se hacía cada vez más evidente. Todo parecía desarrollarse con armonía. Los integrantes del equipo comenzaron a recordar antiguos veranos. Cada uno compartía una anécdota diferente. Las conversaciones estaban llenas de buenos recuerdos. El tiempo parecía avanzar más despacio. El ambiente seguía siendo muy agradable. La alegría permanecía presente. Las jornadas soleadas ocupaban el centro de todas las conversaciones. Algunos imaginaban playas tranquilas. Otros preferían paisajes rodeados de naturaleza. Ninguna idea era mejor que otra. Lo importante era la sensación de descanso. El verano seguía siendo el gran protagonista. Las sonrisas comenzaron a contagiarse entre todos. El optimismo se reflejaba en cada conversación. Incluso los pequeños momentos parecían especiales. Todo transmitía una energía diferente. La tranquilidad seguía dominando el ambiente. La historia continuaba con un tono positivo. La imaginación colectiva empezó a crear múltiples escenarios. Cada persona describía el verano perfecto. Algunos hablaban de amaneceres junto al mar. Otros preferían tardes tranquilas lejos del ruido. Todas las ideas despertaban ilusión.
El ambiente seguía lleno de entusiasmo. El paso de los días parecía invitar a disfrutar de cada instante. Las conversaciones mantenían siempre el mismo tono relajado. Nadie quería pensar en el trabajo. Todo giraba alrededor del descanso. La calma seguía presente. El verano continuaba llenando la historia. Dentro de esta ficción, los compañeros destacaban la importancia de desconectar por un tiempo. Recuperar energías era considerado algo fundamental. Las vacaciones representaban una oportunidad para volver con más entusiasmo. Todos parecían compartir la misma opinión. La serenidad seguía creciendo. El ambiente permanecía muy positivo. La historia avanzaba mostrando pequeños momentos llenos de tranquilidad. Las risas aparecían con naturalidad. Los recuerdos comenzaban a mezclarse con nuevos planes. Cada conversación despertaba ilusión. El verano seguía siendo el escenario principal. Todo transmitía optimismo. A medida que transcurría la narración, la sensación de descanso se hacía más intensa. Cada detalle reforzaba la idea de disfrutar del presente. Las personas permanecían relajadas. El ambiente seguía siendo muy agradable. La calma dominaba cada instante. La historia mantenía su tono luminoso. Al final de esta historia ficticia, todos coincidían en una misma reflexión. El verano siempre invita a detenerse por un momento y valorar los pequeños instantes. El descanso ayuda a recuperar la ilusión y la energía. Los buenos recuerdos permanecen durante mucho tiempo. La tranquilidad se convierte en el mejor compañero. Y esa sensación acompaña a todos hasta el siguiente capítulo. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.